Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la situación del Partido Revolucionario Dominicano. Ese partido que tiene una gran historia en la República Dominicana. Y vamos a conversar con un dirigente de ese partido, el doctor Guido Gómez Mazara, que está llevando una batalla por lo que ellos llaman el rescate del PRD y la institucionalización de ese partido. Y hay varios hechos que han sido llevados a los tribunales de la República. Vamos a una pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más, Guido. Gracias. Placer. Bueno, habíamos quedado en otra entrevista de cuando fueran evolucionando las cosas en el PRD, en el reclamo que ustedes tienen, volveríamos a encontrarnos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la situación hoy del Partido Revolucionario Dominicano? Con mucho gusto, Gustavo. Mira, yo en este primer tramo voy a reflexionar como abogado, porque el acontecimiento tiene que ver con una decisión emanada del Tribunal Constitucional. Y me explico. Nosotros hemos obtenido victoria por vía de sentencia en el Tribunal Superior Electoral de tres aspectos básicos. Disolución de las modificaciones estatutarias que extendían a Miguel Vargas hasta el 21, la obligatoriedad de celebrar convención. En segundo lugar, se disolvió una injusta condena que pesaba sobre mí respecto al tema de la expulsión. Y en el tercer orden se consignó que yo tengo derecho a asistir a los locales del partido. Esa decisión, no obstante el partido decir en rueda de prensa que la acataba, la recurrieron al Tribunal Constitucional. Hay que decirle a los amigos que nos sintonizan que el hoy Tribunal Constitucional es el último eslabón de un acuerdo político que comenzó en el año 2010 entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, en el que sin lugar a dudas se colocaron profesionales del derecho por una altísima cuota política. De ese tiempo a esta parte, tanto el Tribunal Superior Electoral fue remozado y ahora queda ese eslabón que nosotros hace 4 meses, para ser más preciso, en el mes de junio, depositamos por ante el consultor jurídico de la presidencia, nuestro buen amigo Flavio Darío Espinal, una solicitud de convocatoria, como lo hicimos con el Tribunal Superior Electoral, por ante el Consejo. ¿Por qué? Porque el actual Tribunal Constitucional cesó desde diciembre respecto de 4 de sus miembros. Bueno, lo primero que yo voy a comenzar a leerte es la Constitución. Vamos a ver. ¿Qué el dice artículo la 214 de la Constitución es muy claro y preciso. Y habla de las atribuciones del Tribunal Superior Electoral. Tú me permites leerlo. Claro, dice, claro. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Reglamentará de conformidad con la ley los procedimientos de su competencia y todos los relativos a organización y funcionamiento administrativo y financiero. ¿Qué significa eso? Que las decisiones del Tribunal Superior Electoral tienen ese carácter definitivo. ¿Qué hicieron ellos? Como no pueden atacar el fondo de la decisión, fueron al Tribunal Constitucional y establecieron que el tribunal, cuando juzgó, conculcó derechos fundamentales. Una locura. Aceptada por una parte de los miembros del Tribunal Constitucional con estas características. Los miembros del tribunal son 13. 4 de ellos están en desacuerdo con la decisión. Y yo había solicitado la inhibición de 3. Es muy importante que la gente entienda esta técnica de matemáticas y manejos. El número mínimo es 9 para que pase una decisión en el Tribunal Constitucional. Como 4 votaron en contra y 3
yo solicité la inhibición, no era posible construirme una mayoría. ¿Qué pasó? Los abogados que votaron en contra, abogados de dilatado ejercicio en la materia, Hermógenes Acote, ese abogado, Víctor Castellano de Santiago, ese es abogado toda la vida, Katia Miguelina, que todo el mundo sabe que es una profesional del derecho competente, y Leida Margarita Piña, dijeron, no, eso no es así, estamos en desacuerdo. Pero ¿qué pasa? Yo solicité la inhibición de 3 jueces por razones obvias. Víctor Gómez Berrié, su hijo era vocero de Miguel Vargas, es una causal de inhibición. Díaz Filpo, su hijo es el jefe de la juventud de Miguel Vargas, actual viceministro de la juventud, razones obvias. Y el doctor Milton Ray Guevara. Yo quiero, en una contribución, para que la sociedad entienda que nuestros reclamos tienen mucho que ver con el deseo de tener fórmulas y mecanismos institucionales auténticamente transparentes, que ustedes vean esto. El doctor Milton Ray Guevara es el presidente del Tribunal Constitucional. Ha sido un dirigente político, la gente lo sabe perfectamente. Fue senador, ministro. Miren, en la nómina de la Cancillería, ¿verdad?, aparece el nombre de su esposa, que es una actual funcionaria, Joana Carolina Monagas Espinal, jefa del área legal, asesora legal. Gana 230,000 pesos. ¿Sí? Yo lo único que les recuerdo a quien me está viendo, las horas de discurso sobre transparencia, institucionalidad, que ha invertido Milton Ray Guevara. ¿En qué país del mundo usted le solicita una inhibición a un juez que tiene un conflicto de interés? Porque usted está juzgando al superior jerárquico de su esposa. Le solicité la inhibición. En materia constitucional no hay recusación, hay solo inhibición. Y él se resiste y vota. Porque ellos necesitaban esos 3 votos para hacer una mayoría y enviar a revisión al Tribunal Superior Electoral. Pero aún así, ¿cómo forman mayoría? Porque si tú dices bueno, porque no se aceptó, o sea, le pasaron por encima a la solicitud de inhibición. No la aceptaron, nunca la acataron. Por eso. Porque ellos necesitaban construir 9, que es la mayoría mínima. Ya entiendo. Frente a eso, mandan el recurso a revisarlo al Tribunal Superior Electoral. Datos. Desde que se formó el Tribunal Constitucional, la única vez que ha mandado un proceso a revisar es esta vez. Nunca lo había mandado. Segundo lugar, el periodo de duración entre tú recurrir al tribunal y una sentencia es de 2 años. La semana pasada Nacef me dijo que tiene 4 años esperando una sentencia. Tercer elemento. Ustedes saben que uno de los alegatos que fundamentó el Tribunal Constitucional para enviar a revisión al Tribunal Superior Electoral es el hecho de que uno de los accionantes principales, Aníbal García Duvergé, que se vendió donde Miguel, eso lo sabe todo el mundo, era interviniente voluntario en el proceso y mandó una carta donde él desistía del proceso. Eso no afecta al proceso como tal. Pero él envió la carta. Es que no era él solo. No, eran 4. Entonces, bueno, pero es un alegato. Sí. Ojo, él firmó la carta y la depositó en el tribunal el 27 de agosto a las 4 de la tarde. Y el día 2 de septiembre me estaban subiendo el dispositivo de la sentencia. 5 días. Porque tuve la turbosentencia. Pero peor aún, cuando yo estoy conversando contigo ahora, no me han notificado formalmente. Porque el punto de partida para yo accionar en el Tribunal Superior Electoral, ¿sabe cuál es? La notificación. Han pasado 15 días. ¿Por qué hacen eso? Ahí no ha habido celeridad. No, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque Miguel Vargas técnicamente terminó su gestión en el partido. Y la ley de partidos en su artículo 28, para que ustedes vean los niveles de perversidad y complicidad que hay entre un segmento de la clase política y gente que tiene un discurso institucional, pero no una práctica. Dice la ley, su artículo 28. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos renovarán periódicamente y mediante mecanismos democráticos los puestos de dirección de sus organismos internos, de conformidad con los periodos que fijen sus estatutos, sin que en ningún caso la duración de estos periodos exceda al tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular. 4 años. ¿Qué significa eso? No, que Miguel, como se juramentó en aquella convención díscola, en septiembre del 14,
él tenía que entregar en septiembre del 18. Y el tribunal, ante la solicitud de nosotros de convocar el Consejo Nacional de la Magistratura, como tenía la información, dio 2 días antes esa sentencia, enviando al Tribunal Superior Electoral de una convocatoria que habíamos solicitado nosotros. Y pasó esa sentencia porque sabía que se iba a transformar el proceso, porque el presidente convocó para el 2 de octubre. O sea, fíjate la coordinación aviesa de esos tiempos políticos donde 3 activistas políticos trabajan en esa dirección. Y digo yo lo siguiente. Yo gané la sentencia 4-1 en el Tribunal Superior Electoral. Ningún tribunal se desdice. Hace 5 meses dictó y no se puede dar marcha atrás. Pero yo aprovecho la oportunidad para hacer una denuncia pública. La letrada Maribel Reyes, empleada del Tribunal Constitucional, que tiene vínculos con la magistrada Perdomo, que en esa oportunidad falló en favor de mi causa, después no me ha fallado nunca en favor de mi caso. Yo siempre he ganado 3-2 en el TCE. Es la persona, Maribel Reyes, repito, que es letrada del Tribunal Constitucional, que está haciendo todo el esfuerzo hacia el tema del Tribunal Superior Electoral concerniente a mí para tratar de transformar ese voto. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo de ella? Bueno, primero, ¿qué es lo que ella hace en el Tribunal Constitucional? ella es letrado. Es Una abogada ayudante. Ayudante que ayuda a preparar los Pero fíjate si Dios coloca su mano en los lugares correctos. Cuando se juramentó el actual Tribunal Superior Electoral, yo le envié una carta a la magistrada Perdomo, con quien tengo el punto de vista personal la mejor de las relaciones, diciéndole, mire magistrada, cuando fue a inaugurarse en su oficina y a instalar su equipo, la funcionaria Maribel Reyes del Tribunal Constitucional, tengo la carta recibida, hizo comentarios de carácter personal en mi contra. Y no es bueno que una funcionaria del TC, que es su amiga íntima, vaya a hallar esos comentarios. En este país, la gente o ha sido amigo de mi papá, o fue amigo de mi mamá, o tiene un joven estudiante que yo le di clase. Y una persona que estaba ahí me llamó y yo le mandé una carta a la magistrada Perdomo. Y ella me llamó y me dijo, Guido, pasa por mi despacho. No, yo lo único que quiero es que usted sea imparcial, porque yo no soy amigo de los cabildeos, a mí no me gusta eso. O sea, lo advierto, porque en la intencionalidad política está el criterio de modificarme un voto a fuerza de maniobra y politiquería. Y lo digo en tu programa, porque yo deposito mis recursos cuando son favorables, perfecto. Cuando han sido desfavorables, yo no salgo a atacar a los jueces ni a emitir consideraciones personales. Pero lo advierto, porque sé cuán importante, no para el PRD, porque la gente cree que es un problema de partido, sino para la democracia dominicana, que al sector justicia se le deje actuar sin que la mano de la politiquería tienda a manipular los procesos. No, pero se siente un precedente porque hay otros partidos en los cuales hay personas que tienen diferencia y piensan dirimir sus asuntos en esos tribunales. Entonces, si se sientan precedentes negativos, es válido para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, miren, ¿cuál es el objetivo? Yo pienso que se están allanando todas las vías para impedir que Miguel Vargas sea sometido a un proceso de escrutinio. No obstante la inversión que le hacen los medios de comunicación y las bocinas que tiene alquilada, no es cierto que la sociedad ha mejorado su valoración respecto de él. La última encuesta de Mark Penn, publicada por un periódico importante como es El Hoy, la semana pasada. ¿Cuál es el político que tiene mayor nivel de impugnación en la sociedad? Miguel Vargas Maldonado. Tiene 77% de tasa de rechazo. Bien. Tiene el PRD en 3%. Es decir, él en 2 años de gestión de Cancillería, no obstante la inversión que hace, sigue siendo el político más impopular de la sociedad y tiene el PRD 2.5 por debajo de cómo fue valorado en el pasado proceso electoral. ¿Qué significa esto? Que ellos activan todos sus circuitos para esquivar la competencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser el político más impugnado en la sociedad y ser popular en tu partido. Porque quienes coexisten en el PRD no son de Marte ni de Plutón, son dominicanos. Y ese rechazo e impugnación de la sociedad se refleja en el partido. ¿Y qué hacen ellos? Con el auxilio del gobierno, hay que decirlo, con el auxilio del gobierno, tienen la intención de a toda costa preservar a Miguel Vargas en la presidencia del partido sin importar su escasa legitimidad y sin importar la reducción que tiene el PRD en términos de simpatía. Por eso, yo quiero aprovechar este programa para decir
que trascendiendo las fronteras partidarias, aquí lo que hay es un debate sobre los valores democráticos en el siglo XXI, de cómo los partidos políticos tienen que actuar con independencia y que manos extrañas no pueden seguir imponiéndose sobre los partidos y sobre los resultados internos para apostar al suyo. Porque el Tribunal Superior Electoral dictó sentencias claras y precisas y dijo, hagan convención. Miguel Vargas quiere hacer su convención y utiliza el resorte que tiene el Tribunal Constitucional para devolverme una decisión, ganar tiempo, a ver cómo hacen una maniobra y revierten una decisión de hace 6 meses emitida por un tribunal que de conformidad con el 214 de la Constitución, sus decisiones son definitivas. Bien, entonces ustedes están de todas maneras a la espera de que el Tribunal Superior Electoral conozca de nuevo. Correctamente. Ese caso. Porque fue una decisión que envía a revisión el proceso. ¿No han dado fecha todavía para...? No han notificado. No la han notificado. O sea, a pesar de la turbosentencia que me envió al TCE, todavía hoy, 15 días después, no me ha notificado. O sea, ni siquiera el Constitucional te ha notificado. No, que tiene que notificar. Sí, y luego entonces ellos formalizan, el Tribunal Superior Electoral recibe y formaliza y convoca. Perfectamente. No se ha dado eso. Todavía no. Mientras tanto, ¿qué ha estado ocurriendo en las labores políticas de ustedes? Ya tú entras a los locales, se te permite entrar. Sí. Y además, no es personal, o sea, Tonti Rutinel, Rudy, doña Melania Salvador, Andrés Enrique, César Guzmán, Francisco Fernández, son dirigentes emblemáticos del partido. ¿Cuál es la tesis de nosotros? Mira por qué hay una intencionalidad de obstruir a toda costa, al margen de los procedimientos democráticos, que la corriente de rescate tome el control institucional del PRD. Miren por qué. Todo el mundo sabe que el PRD en manos de Miguel Vargas es un negocio. Y en la estrategia hegemónica del gobierno, la intención de tener el partido disminuido, y yo uso una frase, que Miguel quería un partido chiquito para hacer grandes negocios, la intención de ellos es caricaturizar ese símbolo e impedir que el 36 más 6 se junten, por una operación puramente matemática. El bolsón de electores históricos del PRD oscila entre 42 y 45%. Cuando el gobierno tuvo la intención de sacar y o impedir que la mayoría del PRD tuviese el control de la gestión institucional, se fueron al PRM. Pero sume 36 más 6, hacen 42. O sea, ¿qué pasa? Mientras el gobierno tenga el control de las siglas y tenga a Miguel Vargas ahí de ministro, ellos van a hacer todo el esfuerzo por debilitar la posibilidad de ese entendimiento. En el caso de nosotros, todo el mundo sabe que cuando se convoca una convención y se abre el proceso de inscripción, porque previo a todo proceso de convención la gente se inscribe, una mayoría de gente va a volver a su partido. Y no va a utilizar el voto interno porque cree en mí, o cree en Tonti, o cree en Francisco, no. Va a usar el proceso interno para desquitársela de Miguel. Entonces, como él no puede ir a una convención limpia, ¿por qué? Porque la ley de partidos establece que la supervisión de los procesos de convención interna descansa en la Junta Central Electoral. Y habrá una mayor posibilidad de fiscalizar correctamente el proceso. Ya no tendremos a ese sinvergüenza de Mariña administrando un proceso interno y decretando a las bolas extrae y a los extrae. Entonces, frente a eso, el gobierno trabaja en esa dirección. Ironía de la vida, porque el PRD aprobó la ley de partido. Mira qué irónico, no solo eso, sino que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, dijo que él cree, ¿sabe qué? En las primarias abiertas. Yo quisiera que él fuera, como ejercicio de coherencia, a una convención interna con primarias abiertas. Y no olvidemos inclusive de invertir tiempo en un padrón. Bueno, ya él fue a una y la perdió frente a Hipólito. Bueno, pero que vaya ahora a unas abiertas. Que vaya ahora. Y tú lo verás dando 200 vueltas. Porque tiene que abrir el proceso de convención. Y previo a un proceso de convención hay que inscribir a la gente. Y todo el PRDista inconforme o persona con vocación política que no ha militado va a venir al partido. Porque todo el mundo sabe que mientras Miguel Vargas sea presidente del PRD no hay posibilidad de que ese bolsón de electores de 42%, 45% se unifique y construya una opción. ¿La corriente de ustedes se mantiene intacta, exceptuando el caso del profesor? No, ellos compraron a Aníbal. Ellos compraron a Aníbal. ¿Él se fue solo lenguaje, o se llevó a alguien? Solo. Mira lo que pasa. En el lenguaje del derecho, la gente sabe lo que es desistir de un proceso. Tú te transas con la parte. Él me había llamado. Nosotros le detectamos hace como 3 meses y medio, 4, que él se estaba juntando con Miguel. Y pusimos distancia de él, a la espera de lo que su naturaleza obligaba a hacer. Cuando recibimos la información del Tribunal Constitucional, encontramos una carta de él desistiendo.
O sea, ese es el paso previo a una compra. Y ya está de ese lado. Pero afortunadamente no ha habido ningún tipo de problema. Por el contrario, la gente ha reaccionado con mucha indignación porque sabe perfectamente que eso es compra. Gustavo, nadie se acerca a Miguel por su discurso, por su propuesta, por su sentido de compromiso. Sabe que es un salto directo a la nómina. Y yo me puedo pasar el programa completo aquí diciéndote los que él ha cooptado, de qué forma lo coopta. O sea, Amadeo Lorenzo Ramírez, un histórico dirigente de Atuey, va y da el salto. Ay, qué raro, ¿eh? La compañía de Amadeo es la que le vende los tickets aéreos a Cancillería. No es irónica esa coincidencia. ¿Eh? Para ponerte un ejemplo, gente que se juramenta, qué sé yo, Evangelina Sosa, mi querida amiga de Bonao, tenía perturbaciones económicas y ¡pam! En la nómina. O sea, no es verdad que se acercan. Y yo quiero hacer un llamado al gobierno. Una periodista investigadora rigurosa hizo una investigación sobre el tema de Cancillería, donde se revela que se ha duplicado la nómina en sus 2 años de gestión. Duplicado. Yo quiero llamar la atención al gobierno diciéndole que ellos, a conciencia, están incentivando que se usen fondos públicos para perturbar la competencia interna dentro del partido. Porque cada vez que una persona es cooptada, o del PRM, o del PRD, o de cualquier tipo de partido político para insertarse en el sector de Miguel, y lo hacen con la nómina pública. Pues eso, un comentario que hago, que yo digo que eso es un retroceso, porque yo mismo publiqué varios trabajos sobre Cancillería cuando estaba, que en paz descanse, el ingeniero Carlos Morales, que aquello era una barbaridad. Se suponía que después, con el arquitecto Navarro, las cosas iban a cambiar. Pero Navarro hizo un esfuerzo, eso hay que reconocer. Él redujo. Hay que reconocer que lo de Navarro hasta donde pudo, claro. Porque yo conozco amigos que han tenido cargo, por ejemplo, en consulado y me dicen que le ponen una camisa de fuerza. Incluso uno, luego no resistieron más su posición y a él lo sacaron de mala manera de un consulado. Pero él se resistió porque era que le llegaban cartas y papelitos de querida de funcionario, que había que ponerla con X cantidad sin hacer nada, y él se negó a eso, una persona muy digna. Bueno, verifiquen el reportaje de doña Alicia, para que ustedes vean, el informe con Alicia, para que ustedes vean. Gente que está designada con $5,000 y $6,000 y nunca ha ido al país que está designado. No, hay gente que ni pasa por ahí. Bueno, vamos a una pausa y seguimos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y uno de los dirigentes principales de la corriente Rescate del PRD. Te decía, al margen de esa lucha, que es una lucha ardua, ustedes están trabajando política. Claro. ¿Qué están haciendo en el PRD? Okay. ¿Y cómo es la relación de ustedes con el común de la gente PRDista? Ok, mira. Evidentemente nos estamos desplazando en todo el territorio nacional. En el partido hay una propensión a que los liderazgos, eso es mucho de piña, que los liderazgos provinciales, municipales y regionales tengan un arraigo, tengan casi el control material de los espacios de participación. Tú dices, por ejemplo, Tonti Rutinel. Bueno, pues Tonti Rutinel es el presidente de la región más grande, que se llama el Gran Santo Domingo. Está con nosotros. Doña Melania Salvador ha sido la histórica líder del sur, largo para nosotros. Senadora 2 veces, su esposo senador también, o sea, tienen un control del aparato. Rudy González, en Asua. O sea, Rudy es una persona que es casi el dueño absoluto del partido, cuando tú vas y lo mides. Francisco Fernández no solo es vicepresidente del partido, sino es el jefe de una de las demarcaciones más importantes, Santo Domingo Norte. Andrés Enrique, Santo Domingo Oeste, César Guzmán. O sea, y tú vas buscando dirigente por dirigente, te darás cuenta que tienen un peso específico. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde estamos? Desde ya, inscribiendo tantos y tantos compañeros que quieran insertarse en el proceso de convención y participar con el objetivo de que cuando se fije la fecha de la convención, incorporar esos nuevos militantes que no los sacamos del PRM. Yo quiero decirlo aquí. Nuestra intención no es debilitar al PRM. El que anda comprando gente al PRM es otro,
no nosotros. Nosotros creemos que hay un liderazgo en la juventud, en las mujeres, en los movimientos comunitarios que tienen mucho impacto y mucha gente que quiere contribuir con devolverle el honor y el orgullo de militar en el Partido Revolucionario Dominicano. Y frente a eso nosotros estamos decididos de que plazas tan importantes, por ejemplo el doctor Lugo, que es un prominente médico de Santiago, está con nosotros, militando con mucha eficiencia. Milton, todos los compañeros y compañeras que tú lo ves, que tienen la intención de hacer las cosas correctamente. Otros no dicen que están esperando el momento para tomar una decisión y que sin lugar a dudas ellos saben perfectamente la inviabilidad de estar en un partido con las características que te he descrito de conformidad con las encuestas. O sea, si tú eres un compañero del partido y vive en Bonao y tú tienes al presidente del partido con 77% de rechazo y el partido en 3%, crear una candidatura es una locura, porque no tiene posibilidades. Yo siempre le he dicho a los compañeros que el que está con Miguel Vargas es como que tiene una finca en Vengan a Ver, una novia en Suiza. Porque no hay posibilidad material. Entonces, sin embargo, en la medida que lo desplacemos democráticamente y el partido vuelva a su curso histórico, hay mayores condiciones porque el liderazgo del partido existe. El sentimiento PRDista está ahí. Gustavo, ¿qué es un PRMista? Un PRDista incómodo. Igual que los propios militantes del partido del Toro, que ellos habían dicho que era por una coyuntura. Claro, entonces tú le desplazas a Miguel Vargas de la dirección del partido y automáticamente hay una reunificación de la familia PRDista. Y eso es un negocio de doble vía. Mira por qué. Porque Miguel chantajea al gobierno con eso y se hace rentable. Y el gobierno, en su afán de mantener fraccionado el partido, le tolera excesos al compañero Miguel Vargas porque para él la presidencia del PRD es un blindaje frente a otros acontecimientos. Yo te doy datos. Banco Peravia. El país hubo una crisis producto del sistema bancario, ¿no es verdad? Y todos hemos quedado traumatizados con ese tema. Bueno, cuando tú vas a la información general respecto al tema del Banco Peravia, tú encuentras lo siguiente. En el juicio de fondo, interrogan a la asistente que se llama Jenny Alexandra García de Piantini. Dice, el vicepresidente ejecutivo del disuelto Banco Peravia, Gabriel Jiménez Saray, con recursos de los ahorrantes, compró un yate, un solar en Casa de Campo y hacía negocio con locales con el empresario Miguel Vargas Maldonado. No el empresario. El canciller de la República y presidente del PRD. Fíjate que eso casi no ha pasado por la prensa, Sigo. Jenny Alexandra García de Piantini, quien fuera asistente del presidente y vicepresidente del quebrado banco, explicó que este último realizaba constantemente negocios con Vargas Maldonado. Sigo. Bueno, ellos dirán que en su condición de empresario, no de político. No, pero espérate. Es que está citado en un juicio de fondo. Porque quien hacía transacciones con él están perseguidos por la Interpol. Bien. Vamos por parte, Okay. Es así. Entonces, yo no voy a hacer un comentario sobre un tema privado de una joven ahí que no viene al caso. Es un tema privado. Al ser interrogado por la fiscal Jenny Berenice Reynoso, García de Piantini explicó que Jiménez Saray tiene un apartamento en Sánchez Piantini y que compró lanchas solares en Casa de Campo a nombre de Miguel Vargas Maldonado. Bueno, ahí ya es un asunto ya más grave, ¿no? Un tema penal. Exactamente, un prestanombre y todo. Claro. Ese se llama testaferrato. Pero ese es el caso del Banco Peravia. Busca el acuerdo de Embraer. Tucanos se venden, se admite un soborno y hay 4 personas, además de Piccini, encartadas en el proceso. Busca quién es Israel Abreu Rosario en ese proceso. Cuando van a intrusión y lo interrogan, yo tengo el expediente. Dice, no, ¿cuál es su labor? No, yo soy recaudador de Miguel Vargas Maldonado. Ahí está. ¿Cómo se presenta? Como recaudador. Recaudador para el partido. Para el partido. Wow. Israel Abreu Rosario. Caramba. 2 casos. Yo te voy a enseñar uno. ¿Qué pieza de escándalo en este país? ¿Cuál es ese? Los 3 brazos. No, pero eso es harto conocido, ¿no? No. Mira. La empresa que hizo la transacción de los 3 brazos, ¿tú sabes cómo se llama? Titulatec. Titulatec. Sí. Pero un 50% se llama Dofinca, Dominicana de Financiamiento S.A. Esa es la que hacen la transacción completa. Y nosotros vamos a la Junta Central Electoral y le preguntamos, señores de la Junta, díganos si
Dofinca ha hecho transacciones con el PRD. Con el PRD, mira. Y la Junta nos entrega una relación de Dofinca con el PRD. Mira, millones de pesos, 13 millones y tanto. Bien. Vamos a la superintendencia de banco y le decimos, señor superintendencia de banco, díganos si esa entidad Dofinca puede operar. Mira, el consultor jurídico de la superintendencia de banco dice, no está en el sistema, es ilegal sus operaciones. Mira. Es una violación legal clara. Totalmente. Y vamos y decimos, miren, te voy a dejar cada uno de esas pruebas. Decimos, miren, por favor, vamos al contrato. ¿Tú sabes cuánto es el monto del contrato, cómo le prestaba Dofinca al PRD? A 30% anual. Eso es usura, mírenlo ahí. El tope de préstamo del sector bancario formal en este país de 12 y 13% anual. Le prestaban al 30%, mírenlo ahí. Y cuando verificamos todo esto, comenzamos a ver cheques que salían de la Junta Central Electoral, autorizados por Miguel Vargas, a Dofinca. Mira. O sea que se estaba autopagando. Sí, mira. Mira. Millones y millones de pesos. Pero no es un invento mío. Es que yo quiero poner el nombre. Ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Giraba las sesiones de crédito. Certificación de la Junta. Sí, giraba. Sí. La Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué pasa? Pero además, mira, aquí, ¿a quién le mandan? A Roberto Rosario. ¿Tú ves? Entonces, cuando tú auscultas todo esto, te das cuenta los niveles de complicidad. ¿Y por qué hay que hacer un esfuerzo a todo vapor para impedir que gente como nosotros lleguemos a la dirección del partido? Esa es la parte y los intereses de Miguel Vargas. Sí, que claro. Tú dices que lo que está haciendo es negocio con ese partido que él mismo lo ha disminuido. Ahora bien, tú siempre dices los intereses del gobierno, que tiene interés en que se mantenga así y evitar la reunificación de la familia PRDista, porque eso sería un porcentaje de arrancar a 42 votantes que ya sería un competidor importante, ¿verdad? Ahora bien, el gobierno es una parte del PLD que está en pugna con otra parte, sí, ¿no? Es simplemente para mantener a la familia o los PRDistas desunidos, el voto histórico PRDista desunido, o eso tiene que ver también con planes concretos de continuismo del sector que está en el poder del PLD. Para la lógica del sector que administra la gestión pública en este país, que es el sector de Danilo, Miguel es una pieza útil en la consecución de su objetivo, por los 14 diputados que tiene y porque cualquier maniobra la necesita. Yo te doy ejemplos. ¿Quién es uno de los abogados que más reflexionado sobre la viabilidad de que Danilo pueda ser candidato? Eduardo Jorge Prats. Que es un dirigente del PRD. Del PRD de Miguel. Sí. Pero que a su vez es el abogado que hace el acuerdo de Odebrecht. ¿Sí o no? Sí, pero sí. Es el abogado del tema de Barry Gold. ¿Tú te acuerdas? Y es el abogado del Banco de Reserva en temas fundamentales. Fíjate la conexión que hay. Vamos a los hechos. No estamos hablando de su condición profesional. No, eso está fuera de discusión. No. Brillante. Son los de los hechos. Sí. Si ahora que tú dices brillante, yo te puedo citar a Bolívar. Bolívar decía que el talento sin probidad era un azote. Decía Bolívar. Pero volvamos al tema. Entonces, frente a ese acontecimiento, ellos obstruyen la posibilidad de que nosotros avancemos frente a la estrategia. Hablo del sector de Danilo. ¿Por qué? Porque Miguel era de Atuey. Brincó de donde Atuey para donde Hipólito. Y el de Hipólito brincó de donde Hipólito para donde Leonel Fernández. Brincó de donde Leonel para donde Danilo. ¿Tú ves? Entonces, él se mueve con el instinto de lo que es útil para él, no para el partido. Entonces, un instrumento de 79 años de historia que tiene que estar participando en el gran debate nacional. O sea, aquí hay temas de nación que el PRD no participa. No, es que yo recuerde hace anulado. Mucho que el PRD no pone ningún tema en la agenda nacional y en el debate público, que yo recuerde. El único tema de ellos es quién le consigue un empleo, dónde resuelven un problema, cuál negocio hacen. O sea, y los PRDistas no se comportan así. E inclusive yo entendí tácticamente que la acción del PRM de construir su perspectiva electoral era lo más lógico. Otros nos tocó la tarea de quedarnos. Yo fui uno de ellos. Pero se quedó Tonti, se quedó Doña Melania, se han quedado mucha gente que creen que este partido no puede ser así, que este partido no puede estar caracterizándose por estar en todos los procesos donde hay una ventaja de carácter económica.
Ahora bien, Guido, bueno, por más que se le den largas al asunto, tendrá que venir un desenlace. Claro. Sí, porque el Tribunal Superior Electoral tiene que recibir esa documentación Claro. del Tribunal Constitucional y volver a fallar sobre ese caso, ¿no? Sí. Entonces, y por más larga que se le den, habrá el momento en que Miguel Vargas tendrá que celebrar la convención. Claro. Y tiene que ser este año. Con la supervisión de la Junta. De la Junta. Claro. Bien. Luego de eso, ¿qué tú vislumbras para el PRD? Pero el PRD tiene un escenario natural, que es crecer. Sin Miguel Vargas en la presidencia del partido, evidentemente. Y cuando eso acontezca, yo pienso que el PRD, a la medida que se conecte con su base social, con los sectores populares, con la franja democrática, la gente va a sentir un aliento de volver a militar en el partido. Y lo que el sentido común marca es que a la vuelta de octubre del 19, cuando la ley de partidos consagra la fecha específica para elegir candidaturas, nosotros podamos presentar un candidato atractivo a la sociedad, en primer lugar. Y si no tenemos la posibilidad de un candidato atractivo a la sociedad, ser parte de un gran proceso de concertación. Pero no solo alrededor de un candidato potencial, sino del pliego de propuestas que la sociedad dominicana requiere de hoy en día. O sea, yo quiero ver un país y una clase política empujando la competencia por la nominación del 20, debatiendo temas que son esenciales para el país. ¿Dónde está la propuesta de nosotros para el sector eléctrico? Óyete, hay una crisis del sector. Y nos convenciendo de que Punta Catalina era la solución. Ahora nos dicen que no es la solución. Primer tema. Segundo lugar, yo quiero ver a una clase política en medio de la campaña electoral tocando el tema de la política de endeudamiento, que es una perturbación constante para las presentes y las futuras generaciones. ¿Dónde está la clase política debatiendo sobre el tema de la inseguridad, salud, educación? Yo te diría incluso que hay un tema que no se suele tocar mucho, pero que es muy delicado. La situación de República Dominicana en sus relaciones exteriores. Sí, claro. A raíz de la apertura de relaciones con China, que todos aplaudimos. Claro. Pero la actual administración del gobierno de Estados Unidos está muy celosa y esa llamada que le hizo a su embajadora no es simplemente un asunto de una formalidad o de enviar un mensaje y dejarlo hasta ahí. Sí, hay que decir que no fue exclusivamente a la nueva embajadora, sino a la embajadora de Panamá y de otros países. Pero a nosotros nos interesa República Dominicana. Sí, para que la gente no vea que es una acción singular. No fue solo aquí, pero evidentemente que fue por la misma causa. Pero mira cuál es el problema. El celo de Estados Unidos respecto a la influencia de China en esta zona. Y las políticas de penetración e influencia de China en esta parte del continente. Entonces es una situación delicada que requiere de una política destreza exterior y un conocimiento sabia, claro, y evitar torpeza. Por ejemplo, mira, el presidente Medina es un político instintivo, habilidoso. Su fuerte nunca ha sido la política exterior. Él es un hombre más del mundo pragmático, del día a día aquí. No es verdad que un presidente con esa característica no necesita una persona con mayor conocimiento y dominio temático del tema de la política exterior. Yo te pongo un ejemplo de sentido común. En los foros internacionales, por lo menos de esta parte del Caribe, el único canciller que no habla inglés, él no nosotros. Yo pensé que él dominaba el inglés. No. Entonces, pero si tiene buenos asesores en esa parte, no hay problema. Teniendo un país con su principal socio comercial como los Estados Unidos, se cae de la mata, ¿no? Eso, por el amor de Dios. Sí. Primer requerimiento. Segundo requerimiento. El éxito como profesional de Miguel Vargas no está vinculado a la política exterior. Él es un hombre exitoso en el sector de la construcción, donde se ha desarrollado. Eso está fuera de discusión. No se puede ser mezquino. Entonces, fíjate cómo, para un tema tan delicado, es cómo lidiar con los Estados Unidos referente a la política de expansión de los chinos, se necesita una gente con mayores destrezas. Pero el gobierno y el presidente, con un sentido útil de las cosas, ¿qué hace? Construye sus relaciones con China, la apertura, pero traslada al Ministerio Administrativo de la Presidencia la negociación con el caso chino. Yo pensé que debió trasladarlo quizás hasta la consultoría jurídica por la experiencia que tiene Flavio Darío Espinal. En el tema. Sí, y es un hombre que además, conoce bien, exacto, y conoce bien la sociedad estadounidense. Pero cuando lo lleva a Palacio es porque entiende que hay gente más cercana que conoce de la dinámica. O sea, Flavio habla buen inglés. Sí, no, y conoce. Tuvo de embajador exacto. en Washington. O sea, que conoce bien la mecánica. Pero fíjate cómo cada día aspectos esenciales de la gestión pública requieren de conocimiento, de formación y de adiestramiento. Y aquí nosotros, en nombre de la politiquería, estamos llenando los espacios de poder solo como retribución a cuotas políticas.
Y al final de la jornada la política pública se hace no eficiente por no tener la gente con las destrezas necesarias. Sí. Bueno, eso por ese lado. Entonces, hay una realidad también. Se habla de la posibilidad de construir una alternativa que tiene que ser con alianza para disputarle al PLD, que dirige una coalición que todavía, pese a todo, es fuerte. Sí, claro. Porque no, hay realidades, o sea, y el presupuesto nacional lo hace más fuerte. Todo eso, y las encuestas, aún con todas las debilidades, dicen que el gobierno o Danilo o el PLD tienen todavía alrededor de un 50% de gente que podría en unas votaciones inclinarse por esa boleta. Eso es cierto. Sobre todo si no ve nada atractivo en el otro frente. Ese es el factor. O sea, ¿cómo hacer en la parte de contestación de oposición construir una alternativa que pueda ser capaz de disputarle poder? Mi sugerencia es que el gran drama de la tradición liberal y democrática del país es que los egos han podido más que la razón. Y casi siempre tuve la potencialidad, pero las agendas personales lo han impedido. Yo siempre recomiendo un trabajo de Mukien San-Ben que se llama La Utopía Inconclusa. Ah, fabuloso, sí. Que ya es un trabajo sobre lo que ha sido el proyecto liberal en la República Dominicana y cómo históricamente las confrontaciones han invalidado la construcción de un bloque. Peña Gómez, siempre hay que recordarlo. Lo hizo en el 74 con el Acuerdo de Santiago y lo hizo en el 94 con el Acuerdo de Santo Domingo. En momentos muy difíciles. Entonces, necesitamos un liderazgo político con la flexibilidad y apertura para que mucha gente entienda que sus condiciones, su formación y su preparación lo acreditan en la sociedad, pero no perfila un candidato presidencial con posibilidades. Y sobre esa base necesitamos una inteligencia en esa dirección. Ojo, yo soy de los que cree que la competencia va a ser entre un bloque oficial, que el candidato va a ser Leonel Fernández. Yo estoy convencido de que el candidato... ¿Piensa que no pasa el intento de Danilo Medina? No. Vamos a poner un puntito ahí porque tenemos que irnos. Cuando retornemos, para que me desarrolle más ese punto de vista, ¿por qué tú piensas que Danilo va a desistir? Claro. Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora. Bueno, Guido, ¿tú estás convencido entonces de que el presidente Danilo Medina y quienes le están calentando el oído finalmente van a desistir? ¿No se van a embarcar en esa aventura o de una reforma constitucional o de buscar una reinterpretación o relectura de la Constitución y del párrafo aquel para decir que con la actual Constitución, como sostienen algunos, él podría repostularse? Ok, vamos por partes. Mira, el mundo, decía Ciro Alegría, que es ancho y ajeno. Vamos a hacer la reflexión primero en el orden internacional para caer en los aspectos locales. No existe posibilidad de que comportamientos que resquebrajen el orden constitucional no tengan una reacción más allá de las fronteras nacionales. Y lo que está pasando en América Latina y la señal que da los Estados Unidos, que tiene una influencia innegable en nuestro país, en todo el continente, es apostar a la alternabilidad. Y aquellos políticos que han roto con ese esquema o han entendido que la condición de presidente de la República es una licencia, yo les pido que cierren los ojos y piensen en Tony Saca, en El Salvador, que piensen en Lula, en Brasil, que piensen de las dificultades que han tenido todos los políticos, salvo el caso de República Dominicana, que han estado envueltos en el caso de Odebrecht, para que ustedes vean que ya el mundo cambió. Frente a esos acontecimientos hay una especie de concepción en todo el continente de que si bien es cierto los 60 y los 70 eran épocas de la confrontación ideológica, ahora la ideología que permite perseguir y combatir es aquella que percibe a los políticos más allá de reglas éticas elementales. Y se persigue la corrupción y la falta de transparencia. Ahí está. En el caso de la República Dominicana, si el presidente Medina plantea la vía de una reforma constitucional, todo el mundo sabe que él no posee materialmente las matemáticas para eso. Y que va a necesitar incurrir en prácticas no del todo santas, entre ellas comprar a congresistas. Pero eso aquí se hace y no pasa nada. Ojo, uno de los elementos que soplan debajo del viento de Odebrecht tuvo que ver mucho con que Odebrecht o gente de Odebrecht sirvió para la reforma constitucional anterior. Es un hecho que está ahí zumbando. Ahora bien,
el costo en la sociedad de un proceso de reforma con esas características es terrible. Ahora, como yo reconozco que Danilo es un político instintivo, yo pienso que él está azuzando el tema de la posibilidad de una extensión en la dirección del Estado para apostar a una gran negociación hacia lo interno de su partido y construir dos cosas que son fundamentales para él. ¿Cuáles son? Altas cortes cercanas en el Constitucional y en la Suprema Corte de Justicia y un Ministerio Público que ya pasó cercano a su voluntad política. Con esos dos temas, él tiene la garantía de irse tranquilo. ¿Cuál es la perturbación? El nunca jamás de la Constitución. Porque si bien es cierto, Danilo se va, con ese nunca jamás, él está materialmente imposibilitado a volver. Y por vía de consecuencia le deja la cancha abierta a quien es su contrapeso en el partido, Leonel Fernández Reina. No, pero además se le aleja a mucha gente si entiende que él no puede volver. No, y crea las condiciones para acciones de persecución. Esa es la verdad. Porque frente a la posibilidad de que él no pueda volver, los demonios se van a soltar. Y el presidente está en su legítimo derecho, yo respeto mucho esa opción, de construir su tranquilidad post-2020. Y en ese escenario, en el PLD, hay un problema. ¿Cuál desde es? mi humilde punto de vista. Que los candidatos afines al interés del presidente Medina, no es verdad, con todo el respeto que yo le tengo, con todo el cariño que le tengo a muchos de ellos, que son mis amigos, han podido construir hoy expectativas serias, responsables de colocarse el partido en la espalda y ganar el poder. Bueno, lo que se ha dicho que en la famosa reunión que él celebró con esos aspirantes, no sé si estaban todos, un poco la idea fue, vamos a lanzar estas candidaturas, si alguna prende, todos nos vamos por ahí. Pero uno se pregunta si alguna ha aprendido de verdad. Los indicadores en las encuestas dicen que no. Y que lo otro era que si llegado cierto tiempo no prendían, que iban seriamente a pensar en la posibilidad de repostular al presidente Medina, de buscar la manera. Pero ¿cuál es el costo? Una reelección del presidente Medina divide al PLD. Porque el sector de Leonel Fernández lo que da muestra es radicalismo. Eso es lo que da muestra. Pero el propio Leonel, yo no me lo imagino en las peores circunstancias tomando la decisión de salir del PLD. Oye, Leonel Fernández no le han dejado otra opción que no sea ejercer el legítimo derecho a competir con todas las características de virilidad que esta sociedad tiene y retrata en la gente. Ya no se puede, él no puede echar devolver hacia atrás. Es que él no se puede devolver. Mira, el político de derecha en este país, de mayor trayectoria, Balaguer le dijo una vez, si toca esa tecla te hunde. Y Fernando Álvarez se quedó callado. Y eso lo sepultó políticamente. Esa es la verdad. Atuay de Can, Dios lo tenga en gloria, cuando comenzaron los procesos de persecución y de acciones de combate a la corrupción, lo habían citado. ¿Sabes lo que hizo? Se sentó en una escalera en la puerta de su casa con una mochila. Vámonos, lléveme. Jamás lo hicieron. O sea, esta es una sociedad fálica que en algún momento en el ejercicio político usted tiene que demostrar que tiene material. No, la gente no aprueba la cobardía. De hecho, por ejemplo, se reivindicó Rafael Flores Estrella porque nunca se defendió y dio la Rafaelito cara. Flores era un hombre honorable, de valor. Sí, fue una barbaridad lo que le hicieron. Además, nunca aceptó un indulto de Balaguer. No, yo voy a pelear mi asunto. Claro. Sí. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo siento que el trago más amargo, pero políticamente posible para el sector oficial, es el de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel les garantiza tranquilidad al presidente. Porque, ¿cuál es la lectura? Si gana la oposición, ¿qué pasa? Son procesos. O sea, el PLD sabe perfectamente que la victoria opositora es una victoria que lo va a conducir a conocer la feria y el banquillo de los tribunales. Muchos de los danilistas más vehementes piensan eso mismo de los propios PLDistas de Leonel, que los van a perseguir. Tienen temores. Bueno, el problema es que siempre será menos riesgoso procesos con uno de su partido que con uno que no es de su partido. No, y ahí está la historia del PRD, todo aquello. Si no pregunten al Blanco PRD y al doctor Jorge Blanco. Las comas luta y demás. Que lo pregunten. Sí. Además, hay una ambientación internacional tendente a eso. Bien.
Pero lo cierto es, como te decía, que independientemente de quién sea el candidato del PLD, todavía yo no veo así, en un horizonte cercano, que la oposición esté trabajando para construir esa alianza Sí. que le dispute al PLD el poder. Mira, la oposición... Hay mucha división y hay una muestra. La ley En de el partido. grupo que hacía, para la ley de partido y otras cosas, que hacía causa común en esa mesa, no era todavía un bloque. Ya saltaron las disidencias y ya algunos tenían una visión crítica porque decían, bueno, ahí está la FNP, por ejemplo, el PQDC. Pero esa gente estaba en esa mesa, quizás por su distanciamiento del grupo de Danilo, pero es gente que todo el mundo sabe que a la hora que Leonel sea la candidato, Fuerza Nacional Progresista es un partido que Leonelista. tiene históricamente lazos con Leonel Fernández. y ya eso iba a ser una división. Quizás lo que está por verse es si, bueno, un PRD ya que ustedes logren recuperar, ser los directivos, se supone no va a tener grandes contradicciones con el PRM. Es el espacio natural de convivencia. Pero hay que ver entonces otras fuerzas emergentes que andan por ahí que tienen un discurso interesante. Pero Gustavo, Frente Amplio. Sí, yo creo que, pero también hay que hacer concertaciones con espacios en la sociedad dominicana que cada día cuestionan el funcionamiento de los partidos políticos y tienen un peso específico. Aquí hay un liderazgo social, religioso, que ha ido creciendo en la credibilidad ciudadana. Aquí en cualquier barrio, la gente cree más en el líder social y comunitario que en el dirigente político. O sea, a veces los procesos es un asunto internos, de hecho, es decir, sí, un sacerdote, como tú puedes tener punto de vista crítico sobre él o lo que fuere, pero donde él está se hace sentir que es Rogelio, por ejemplo. una estrella. Porque él trabaja de verdad con la gente. Es una labor comunitaria. Independientemente que diga cosas que a mucha gente no le gustan. Pero tú puedes estar de desacuerdo con él, pero hace una labor comunitaria. Exactamente. Lo que estoy diciendo es que el éxito de la oposición es construir relaciones articuladas, bien definidas, con sectores inclusive de base social que han sido pro PLD y que sienten que la gestión del PLD no se conecta con sus expectativas. Porque la gente está equivocada. Una cosa es la cúpula del PLD y otra cosa es su base social. No, la mayoría es gente que apenas sí ha conseguido un empleo mal pagado, y que no se siente bien. Pero además que debe tener una visión crítica respecto al tema ético, el tema de la corrupción y otros aspectos de la vida nacional. Señores, al que lo atraca no le preguntan el partido. Al que los efectos de la economía le hace difícil ir a un supermercado y adquirir productos, no le preguntan el partido. O sea, aquí hay problemas de carácter social que serán la expresión específica de cómo la gente actúa o en favor de la oposición o en favor del candidato del gobierno. Por eso necesitamos la articulación de una propuesta opositora legítima, definida y seductora, y que los egos sean postergados y que la razón impere. ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto mínimo con esa orientación, con esa finalidad? Yo sé que ustedes están muy ocupados en el rescate del PRD. Honestamente están muy ocupados con esto, pero no nos faltan deseos de seguir estableciendo puentes de comunicación. Con sectores sociales y partidos. Sí, que hay que hacerlo. Porque la política dominicana cambió. Mira, ya tú no puedes imponerle las mañas del partido a la sociedad. El partido que no actúa con los oídos puestos en la sociedad le va a pasar por arriba. Que hagan una lectura de fenómenos políticos fuera de la jurisdicción nacional para que vean cómo cada día más la desarticulación de la sociedad respecto a los partidos está pariendo modalidades nuevas. Sí, eso lo hemos visto, pero aquí, no sé, yo observo que aquí en ese sentido todavía somos muy apegados a las tradiciones, hay unas lealtades que uno no entiende. Sin embargo, el 59% de la población dice que no tiene ni candidato ni partido. Pero a la hora de las elecciones va y vota. ¿Por qué? Porque el peso específico de la partidocracia le garantiza a muchos ciudadanos que si milita en un partido o apoya a un candidato, eso lo conduce a una movilidad social. Porque la gente en este país, que no es buena para nada, se mete en la política. Es lamentable, deberían ser los mejores. Claro. Guido, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Se nos quedó un tema que siempre tratamos contigo, que es el internacional, claro. Pero en otro momento, cuando ya comience a gobernar López Obrador, te voy a invitar para que analicemos un poco sus primeras medidas o su anuncio de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Amigas, amigos, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.